Buenos días, Cristian. Encantado de volverte a ver. Buenos días, Jorge. Igualmente. Un gran cariño por tu familia Muchas y, gracias. un importante consultor de empresas familiares. Sí, señor. Vamos a hablar hoy de una empresa familiar que maneja Eduardo Ramírez. Eduardo Ramírez. Una empresa que nace hace 30 y pico de años. Hace 35 años, 1 de mayo de este año, 35 años como empresa, como sociedad anónima. Como sociedad anónima. Sí. Anteriormente era una empresa familiar informal, negocio, digamos, exacto. una pyme. Y lo fue por 30 años más, o sea que son 65 en realidad. 65 años. ¿Verdad? Sí, señor. Bien, ya me contaste de las aventuras de tu papá. Uh-huh. ¿Cómo comenzó el negocio de importar porque importar de todo, de uvas, manzanas, Espárragos, espárragos, arándanos, ajos de China. y Sí, suplís distintos mercados, me imagino que hoteleros, restaurantes, supermercados. Claro, en el área de ventas eso se conocen normalmente como Nichos. como canales o embudos. Entonces somos una empresa multicanal, hay canales especializados en atender hoteles, otros se especializan en supermercados, otros en comedores industriales, otros en supermercados independientes, en fruterías. Para poder ir creciendo hemos tenido que irnos especializando en las necesidades de los diferentes clientes de los diferentes canales. Y son una familia de 7, ¿verdad? Hermanos. Somos 7 hermanos, 6 hermanos y una hermana. La menor de todos era la hermana. Y todos trabajan en el negocio. Y todos son incorporados en el negocio familiar. Cada uno con una especialidad. Vos sos el gerente, aunque sos el número 5. Soy el número 5 de 7. Sí. Curioso, porque normalmente hay tradiciones que es el mayor el que le toca toda la responsabilidad, ¿verdad? Sí, en el caso mío, yo empecé en ventas en la empresa, fui creciendo hacia el área financiera y luego hacia la parte gerencial y lo más cómico es que yo llego a la gerencia general escogido y nombrado por ellos, por mis hermanos mayores. Ah, bueno. No fue que yo me propuse, de hecho más bien lo hicieron a espaldas mías, ¿verdad? Cuando llegué ya me tenían la noticia. Y hay un respeto por ser hermano, porque siempre hay una situación cuando hay una empresa familiar. Es que hay que reunirse de vez en cuando para conciliar, porque a veces un hermano piensa distinto y otro. Ya me imagino que todos están entrados en el embudo ese para que piensen todos parecidos y que la estrategia sea una estrategia familiar y que todos vayan por ese mismo camino, ¿no? Por supuesto, creo que las cosas, porque he de contar que mi papá y mi mamá, que fueron los que fundaron esto, mi mamá terminó escuela, pero no pudo terminar el colegio porque quedó sin papás, ¿verdad? Quedó huérfana a la edad como de 13, 14 años. Mi papá era de una familia de albañiles y de carpinteros, y él de hecho sus inicios siempre fue en construcción. Él dejó la construcción ya cerca de los 20 años para empezar en el comercio, y él no pudo terminar la escuela. Entonces, sin embargo, era un hombre muy visionario, y en su familia, aparte de lo que él nos inculcó como valores familiares, fue el valor del respeto a la diversidad de pensamiento. O sea, puedes pensar diferente a mí, pero eso no nos da derecho a faltarnos el respeto en ningún momento. Tenemos que respetar la diferencia de criterio y al final tratar de buscar un consenso, ¿verdad? Para llegar a la toma de decisiones. Increíblemente, Jorge, entendiendo esto que acaba de explicar Eduardo, ha sido uno de los secretos de esta empresa familiar, porque trabajando tantos hermanos en el negocio, sin ese valor tan importante como es el respeto de unos a otros y más bien aprovechar los talentos de cada uno, la empresa no hubiera crecido lo que ha crecido al día de hoy. Un éxito, porque puede crecer y perder el éxito. Así es. Y tiene una visión de largo plazo. Y hay una visión de largo plazo y de no parar de crecer nunca. O sea, en el momento que una empresa va a parar de crecer, empezó a decrecer. Lo tenemos así de claro, entonces siempre estamos. Y lo que es importante es ese respeto y esa comunicación y esos valores integrales, que es la misión y la visión del gran
del fundador, digamos, ¿verdad? No sé si vive tu papá o... No, él ya murió en el 2018, mi mamá mi mamá en el 2018 y mi papá en el 2023. Noviembre del 23, hace un año y unos meses, ya él nos dejó, Pero les dejó un legado. por supuesto. Un Es que lo tremendo importante legado. lleno de valores. O sea, esta empresa tiene que tener estas directrices. No hay que, no sé, puede ser que endeudarse hasta cierto punto. Se tienen que respetar todos todos los impuestos que hay que pagar. Hay que ser muy, muy cristiano, pongámosle, en el pago de impuestos, ¿verdad? Y hay que ser muy cristiano en el pago de la caja y muy cristiano en la contratación y en el despido de empleados y en la eficiencia y la competitividad y productividad de cada uno, ¿verdad? Y tal vez, Jorge, uno de los aspectos interesantes en esta familia es que normalmente cuando papá está, las cosas al final terminan siendo con un cierto orden porque papá es el que termina tomando la decisión final. Pero en esta empresa, a pesar de que papá ya se fue murió hace año y medio, pero ya había salido de la empresa había varios años antes, los hermanos siguieron manteniendo esa cultura familiar, esos valores familiares y pudieron seguir trabajando unidos los hermanos. Y realmente la muerte de tu papá a nivel de la relación de los hermanos no pasó nada, absolutamente nada, porque lo que valía en esta organización eran los valores que estaban inmersos en cada uno de los hijos y que le permitió a la empresa seguir creciendo. Pero son valores que se inculcaron desde chiquitillos, ¿verdad? Desde pequeño. Ahí no no es que sea ni libros de textos, no. Eso es una cuestión de que ese es el respeto es que los valores se modelan. Se moderan. Y porque a veces hay valores que son de papel en las organizaciones, ¿verdad? Sí, Pero sí. cuando tú tienes un líder que efectivamente modela los valores, esos son los valores que permanecen en la organización. Correcto, el ejemplo termina arrastrando, ¿verdad? La palabra inspira, sí. Pero el ejemplo arrastra. Y, por ejemplo, un valor tan sencillo como el valor del trabajo, ¿verdad? Era algo que mi papá nos inculcó desde pequeños. Que se levanten temprano y se acuesten tarde. Hasta los trabajando. domingos, si no tenías nada que hacer, aún así te tenías que levantar temprano. El valor de la honradez, si vos ves en las empresas normales, los valores van más hacia el servicio, hacia la eficiencia. En las empresas familiares se habla más de honradez, se habla más de respeto. Dentro de los valores, las empresas que empiezan a hacer planeación estratégica, empiezan a ver valores, empiezan a hablar de honradez, empiezan a hablar de algunas inclusive de amor, y usted dice amor, ¿verdad? Algunas empresas en sus valores dicen amor, ¿verdad? En las empresas familiares es un valor tremendamente importante el amor. A veces se pierde porque el dinero te hace perder de vista el tema del amor, porque el dinero te trae las envidias, te trae una serie de valores adicionales que empiezan a perder este valor tan importante que es el amor. Y de hecho, en las técnicas de negocios familiares se habla de los famosos cuatro habitaciones, los 4 rooms que llaman los gringos. Los primeros 3 son los que conocemos, la asamblea de accionistas, la junta directiva y la administración. Pero el cuarto es el cuarto de la familia, y que ahí la forma de tomar decisiones en ese cuarto de la familia tiene que ser basado en el amor, ¿verdad? Es muy interesante. Y lógicamente en el manejo de la autoridad. Y que haber una autoridad superior, que en este caso sos vos, que sos el gerente, digamos, es el que tenés la mayor responsabilidad. Y se mantenga toda la estructura que tu papá dejó. Porque yo me imagino que más de una vez en una reunión de junta directiva dice, no, es que papá pensaba así. Ah, bueno, entonces sí, hay que pagar los impuestos cristianamente y hay que ser ordenados y hay que manejar eso, los flujos de caja bien, nada de dividendos ahí a cada rato, no. Todo tiene que estar bien estructurado con una auditoría, porque normalmente cuando uno comienza una empresa familiar es, ay, ¿cuánto necesitas? Bueno, toma. ¿Y quién pagó el 13º mes, el aguinaldo? Digo yo. Ah, no, es que yo hice una reserva, te dice el contador. ¿Cómo una reserva? ¿Y dónde está la reserva?
Ah, no, es que ya la gastamos. Está en Porque libros, pero está nada en más. libros, nada más. No está en el banco. No, no está en el banco, no, y pasa mucho. Hey, diciembre es un mes complicado para cualquier empresario. Claro. Tenés que pagar aguinaldos, tenés que pagar Impuestos. expuestos, tenés que pagar un montón de cosas, ¿verdad? Y hay que ser muy ordenado. Sí, y vieras que en eso él tenía una frase para eso, que era que tenías que cuidar poder llegar en la noche a dormir tranquilo en tu almohada, ¿verdad? No desvelado porque te va a caer la caja o no desvelado porque tributación te va a hacer una auditoría y sabes que está mal. Entonces al final hemos tenido que ordenarnos porque hemos, gracias a Dios, ¿verdad? En realidad eso es otro valor importante en las empresas familiares, ¿verdad? Que normalmente Dios está adelante. Gracias a Dios hemos crecido, pero al punto de que hoy somos una de las grandes empresas nacionales. O sea, somos un gran contribuyente, ¿verdad? Costa Rica tiene 800 grandes contribuyentes, donde está cervecería, está Dos Pinos, está entonces, en ese grupo selecto estamos nosotros. Ahí está Interfruit. Eso es una buena noticia, es una buena noticia Pues, porque creciste mucho. Es una mala porque es la que tienes te que dan invertir más mucho en controles, controles. en orden, en metodología, para que cuando tributación te toca la puerta, lo Venga. pases y le des todo lo que ocupa y saber que aún así vas a ir a dormir tranquilo esa noche, ¿verdad? No, y en un mundo también muy cambiante, tecnológicamente estamos en una revolución, ¿verdad? Sí. Políticamente también hay muchos cambios, ¿verdad? También. Geopolíticos, ¿verdad? Así es. Y los proveedores, ahí tenés proveedores de Estados Unidos, proveedores nacionales, y los proveedores nacionales hay que educarlos, hay que darles calidad, hay que enseñarlos. Hay que enseñarlos, hay que capacitarlos, o sea, en realidad tenés que entender que el proveedor nacional, que en este caso estamos hablando de agricultores y que muchos de ellos son personas, grandes personas, pero personas sencillas también, y demás, tenés que entender que ellos en realidad más que tu proveedor son tu socio, y como a un socio tenés que educarlos, tenés que capacitarlos, tenés que explicarles por qué la inocuidad es importante, por qué el manejo post cosecha es importante, por qué la calidad en la fruta es importante, por qué su nombre está en el anaquel de un supermercado cuando llega el ama de casa, llevarse esos vegetales, esas frutas y saber que es producto nacional o importado, porque tu nombre como agricultor está ahí. Todo eso hay que hacerlo para poder crecer a través de ofrecerle a los clientes la satisfacción de las necesidades que realmente tienen, ¿verdad? En este negocio de frutas y verduras, ahora que hablabas de las uvas para tus nietos, ¿verdad? O sea, no le vas a llevar a tu nieto algo que le haga daño, ¿verdad? O sea, cuando compras frutas y verduras, compras salud. El ama de casa está comprando salud para sus hijos, No, para y sus el nietos. sello le da una garantía. El sello de garantía. El nombre de una empresa es lo más importante. Así es. Por supuesto, Porque y es tenés lo que que más hay dar que cuidar. calidad, servicio, variedad que usted te está exigiendo. Pero eso sale de los valores, Jorge, porque si yo no tengo, por ejemplo, la calidad, si la calidad no la convierto en un valor realmente mío, voy a cumplir requisitos, pero en el primer momento voy a dejar la calidad botada porque algo más se está presentando ante mis Como para posibilidades bajar de costos, elección. que hacen mucho. Exactamente, por un costo menor puedo sacrificar calidad. La calidad es un valor y cuando yo creo realmente en la calidad, ¿verdad? Entonces eso se empieza a transmitir al consumidor y eso empieza a ser grande una marca, cuando realmente vos le das consistencia en tus comportamientos en un tema tan importante como la calidad, por ejemplo. Te lleva a tomar decisiones importantes como poner laboratorios dentro de la empresa. Entonces vos decís, ¿y por qué una empresa de frutas y verduras va a tener un laboratorio de calidad? Pruebas. Para hacer estudios, pruebas de plagas, pruebas Claro. de químicos y demás, para poderle garantizar al cliente que lo que está consumiendo es de calidad, que es sano realmente, ¿verdad? Porque podrías comerte una fruta pensando que es sana y puede venir lleno de plaguicidas y te estás comiendo un veneno. Entonces, ¿cómo asegurarle al cliente cuando realmente te casas con un valor como la calidad está entre tus valores, el servicio al cliente también, ¿verdad? Y la honradez, te casas con acciones para cumplir con esos valores. Por eso es importante que las empresas familiares realmente
pongan por delante los valores de la familia que se van a ver reflejados en la empresa. Eso es muy importante, hoy que estamos hablando de eso de valores, y es muy importante lo que tocamos al inicio, que las empresas no se olviden que para las empresas de todo el mundo, el flujo de caja es lo más importante, dicen los asesores. Pues en las empresas familiares hay algo que es tan importante como eso, y son las relaciones. Las relaciones familiares. Humanas, sí, claro. Claro, cómo se relacione internamente la familia es tan importante como el flujo de caja, y eso también es un valor, ¿verdad? También está acompañado de valores. Eso, esas reuniones familiares son las que concilian cualquier diferencia que haya y se logra ese acuerdo. Entonces, y en el caso tuyo, que no lo he visto, así que casi todos están participando, por no decir solo la señora. También. También, todos. todos. Está en el área de comercio internacional negociando con proveedores del exterior. Bueno, entonces, se necesita un ser humano especial. Así es. Así es, ser humano especial. O sea, vos no podés manejar una empresa con látigo. Ahora es una cuestión de sentimiento casi. Uno con los hermanos a veces tiene diferencias, pero no deben haber... Y a veces es más fácil faltarle el respeto a un hermano que a un externo, un tercero. Y ahí es donde el tema del valor en las empresas familiares juega un papel muy importante, muy vital, porque eso es lo que permite que la familia permanezca cohesionada. No, y debe haber cierta solidaridad, porque cada uno trabaja pensando en todos, porque hay un problema, es un problema familiar. Así es. Y si hay alguna angustia familiar en alguno de los miembros, pues ahí yo me imagino que se apoyan y todo. Así es. Y si alguno renquea, hay que apoyarlo, hay que Claro. levantarlo. No, es admirable, ¿eh? Te cuento porque yo conozco varias empresas familiares, yo diría que las empresas familiares en Costa Rica En el mundo están entero. en todo lado. En el mundo entero es el 80% Es de el las 80%. empresas. Algunas son pymes, Ajá. que ya no son tan grandes, pero ahí comienza. O sea, todo comienza con una pyme. Todas empezamos pymes. Sí, sí. Pero es el 60% del PIB mundial lo hacen las empresas familiares. 60% del PIB mundial. Y en Latinoamérica el porcentaje anda más alto que en el mundo, ¿verdad? En Latinoamérica y en España y en Portugal, este porcentaje llega al 90% prácticamente de las empresas son familiares. Sí, no hay bancos familiares. Correcto, imagínate la cantidad no solo del PIB mundial, sino la cantidad de empleos que generan, digamos, las empresas familiares. Entonces, todos esos valientes emprendedores, porque emprender hay que ser muy valiente, ¿verdad? O sea, pasas hambre al inicio, realmente cuando soñás con esa empresa, al inicio todo es sacrificio, todo duele. Ya después, si logras crecer, empieza a doler menos, pero todo duele. Ese empresario que duerme tranquilo, ¿no? Al principio cuesta mucho que duerma. Así es. Va a tener que desvelarse muchas veces y ver esa empresa crecer es lindísimo, ¿verdad? Porque uno es un gran orgullo, porque vos sos la segunda generación, ahora viene una tercera generación, ¿verdad? Y en eso estamos trabajando precisamente con Eduardo. Tenemos la tercera generación ya dentro de la empresa, hay 6 miembros adentro. Porque hay además una tercera generación también son valores que a veces uno no puede controlar, porque ya no son tan parecidos, ¿verdad? O sea, nosotros digamos somos, yo no quiero decir que generación, ¿verdad? Pero fuimos muy luchadores todos, ¿verdad? Ajá. Y empresarios. Yo he sido empresario toda mi vida. He fracasado muchas veces, eso sí. Pero ahí sigo luchando. Este programa lo hago porque es educativo, básicamente. Y lo que quiero es lograr un poco dejar un legado. Correcto. Y lo que estás haciendo ahora es un legado para muchos empresarios, ¿verdad? Así es. Que están comenzando. Por supuesto, sobre todo para esos empresarios que están comenzando y que empiezan a enfrentarse con esas realidades y que creen que todo es fácil, ¿de qué va? Sí, que creen que nada más de meter a mis hijos
y esto va a salir y no, o sea, hay que ir moldeando valores y sobre todo límites. Hablábamos de límites, hay que ir moldeando límites, inclusive para el mismo fundador, cuáles son los límites que tengo con el negocio, ¿verdad? Sí, sí, porque vos tenés que tener un salario y no es eso de que yo recibo unas prebendas distintas a otros, no. Ahí tenés que hacer una estructura de salarios, una estructura de dividendos, una estructura de mando, digamos, ¿verdad? Pero tiene que haber orden. Sí, no puede haber. Como decía mi tata, Jorge, decía mi tata que la empresa era un hijo más para él. Y a veces ese hijo demanda tanto tiempo, la empresa como tal, que a veces los padres no tienen tanto tiempo para formar a sus hijos, porque la empresa es muy demandante en sus etapas iniciales de los sacrificios y el de dormir tarde y de todo lo que hemos estado conversando. Y a veces esa formación que se pierde por esa misma razón hace que las segundas generaciones a veces sean bastante difíciles de ponerlas de nuevo en ese mismo elemento de decir, ok, de convertirlos en verdaderos empresarios, ¿verdad? Porque muchas veces el papá sustituye ese tiempo que no les dio por estarlo dedicando a la empresa, lo sustituye por darle cosas materiales, lo cual es un daño bastante complicado y difícil. Porque cada entonces, uno tiene que recibir de acuerdo a la estructura de salarios que hay. Y no que, no, es que yo soy el hijo de... No, no. no. Usted tiene una posición que es esta y esta es la estructura de salario. Usted tiene el dividendo familiar que se distribuye porcentualmente de acuerdo a las acciones que tiene cada uno. Pero el salario y los viajes y los caprichos y los carros sale de tu bolsa. salen de su bolsa. No de la empresa. No de la empresa. Eso de que, no, y los tiquetes, no. Si usted quiere ir a pasear, váyase a pasear. Pero sáquelo de su bolsa. Correcto. No que agarren, me voy a una feria. ¿Pero qué tiene que ver la feria con la empresa? Nada. O sea, así es. Esto es un ejercicio casi como de constricción, que llaman. Correcto. ¿Te acuerdas? Cuando Claro, claro. uno le decían, un edificio de constricción, o sea, contrólese, porque aquí... Correcto. Y sobre todo desde el inicio, esa parte que decís es muy importante porque inclusive cuando llegas al tema de dividendos, ¿verdad? Tenés que pensar que ese hijo que vos tenés hoy también es un socio y que hay una parte de esas utilidades que le tienes que dejar al hijo para que siga creciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto de los dividendos es lo que realmente vas a repartir? O sea, ¿y cuánto vas a dejar para seguir creciendo de eso? ¿Cuánto para invertir y cuánto para mejorar, para innovar y demás? Y hay algunos elementos, de hecho las estadísticas dicen que solamente un 30% de las empresas logran sobrevivir en la segunda generación y en la tercera solo un 4% logra sobrevivir en la tercera generación. Y eso es porque precisamente por mucho lo que estamos conversando, ¿verdad? Que hay veces que la familia empieza a disputar los recursos con la empresa. Pero como la familia es la que toma las decisiones, adivina quién gana. Termina ganando la familia y lo que hacen es cada vez debilitar y debilitar más la empresa hasta que llega un momento en que ya la empresa no puede, ya no tiene la posibilidad de seguir. Es como cuando una vaca le dejas de dar pasto, llega un momento en que ya por más que la ordeñes ya no sale leche, sale sangre. Ya lo que sale es sangre. Y eso pues le ha pasado a muchas empresas familiares también, donde la familia empieza a pelear por los recursos de la empresa y terminan con un problema de inanición. Y ese es el problema, papá, yo quiero hacerme un préstamo. Los préstamos, miren, bien chiquito, el banco da préstamo, vaya usted y ponga su firma y su responsabilidad. Yo no lo voy a avalar. O sea, usted, es que es criar esa responsabilidad. Y hay que entender que cualquier empresa requiere capitalizarse. Así es. Que, sobre todo al principio. Y que hay que sacrificarse. O sea, no hay. Y que los fracasos van a haber. Así es. Así es. Y que uno tiene que aprender a levantarse. Y hay que entender dónde hay decisiones que empiezan a dañar el negocio. Muy poquito al principio. El problema es que
casi ninguna empresa muere de muerte súbita, ¿verdad? Las empresas, lo que pasa es que se van desangrando poco a poco, se van desangrando hasta que llega un momento en que ya no tienen fuerza para recuperarse. Y ese es el gran problema, porque yo tomo una decisión por aquí que me afectó, por allá otra decisión que afectó el negocio. Cuando yo la sumo todo, lo que tuve fue una hemorragia, ¿verdad? Pero nunca una decisión muy difícil, tiene que ser una decisión muy catastrófica para que una decisión termine con una empresa. Es la suma de decisiones mal tomadas, de privilegios que se van dando, de salarios que puse de más, y después una vez que alguien tiene un salario, ya nadie lo quiere soltar ni bajar, ¿verdad? Nadie lo quiere bajar. Y entonces ahí es donde la empresa empieza a que yo tengo 3 hijos y vos tenés 2 hijos, no. Problema suyo, usted tuvo 3 hijos. Y usted tiene un salario, ya que cómo se la juega. Y ahí está el banco, vaya al banco. Así es. Es que esa es otra cosa, ellos creen que el banco es de la empresa. Y la empresa no es el banco. La empresa tiene que tener su propio capital, y su propio flujo de caja, su propio origen y aplicación, y su estrategia de largo plazo, de mediano y largo plazo. Por eso es que al inicio de las empresas, el comenzar con estas tareas muy temprano es muy importante, las tareas de poner reglas, Sí. de decir qué sí se puede y qué no se puede, en eso que inclusive normalmente no empieza siendo una empresa familiar, empieza siendo un negocio familiar, ¿verdad? O sea, empiezan fabricando en la cocina de la casa o haciendo cosas en la cochera de la casa, ¿verdad? Porque no hay dinero para ir a alquilar un local. Entonces normalmente empieza como un negocio, como una actividad, no como una empresa. Es hasta cierto punto donde la familia dice, oiga, tenemos que salir de aquí. Y tenemos que hacer facturas y tenemos que tener un nombre, entonces hagamos una empresa. Sí, regístrese en el... Ajá, y haga la empresa, haga la sociedad anónima. Claro, y yo siempre le digo, bueno, son 300,000 pesos para arrancar, para hacer una sociedad. El otro día, sí, oí que lo hablabas y así es. A mí me da mucha cólera, porque digo yo, ¿cómo es posible que una empresita chiquitica, una pyme, que son normalmente 2 o 3 empleados, que podría ser una empresita de responsabilidad limitada, digamos, pero tengan que pagar 300,000 colones, ¿verdad? Sí. Porque esas son las tarifas mínimas. Por supuesto, y eso termina dejando a estas empresas en otra informalidad. Informal, ¿verdad? Y nunca salen de la informalidad. Y luego nos quejamos de tanta informalidad, pero es que en realidad las políticas públicas y los impuestos, sí, y son las una políticas locura. de gobierno no están hechas realmente para facilitar, digamos, al semillero. Ahora va a salir un proyecto de ley que no sé si lo van a pasar, porque el Congreso pareciera que lo aprueba y el Ejecutivo dice que no. Pero es reducir la tasa impositiva. O sea, uno tiene que tener al principio no un subsidio, pero no tener de socio al Estado llevándose el 30%. Porque no se llevan el 30%, se llevan más todas las cargas sociales, que son un 20 y pico % de la planilla. Entonces, es un socio muy importante y sobre todo es un socio que hay que pagarle de contado. Bueno, y ahí no hay crédito. No hay negociación. No hay negociación. Así es. Bueno, y ahí yo creo que ha sido muy enriquecedor este programa. Lo felicito. Gracias, don Jorge. Felicidades a todos sus hermanos y a todas sus empresas. Gracias. Y muchos éxitos. Y sigan así. No cambien, aunque venga la segunda, la tercera, en este caso ya, que entiendan que las estructuras se hacen para que permanezcan, no para que, porque como dices vos muy bien, Cristian, esos pequeños derrames o pequeños infartos, al final liquidan. Así es. Así es, no, muchas gracias por la invitación y ha sido un placer, me ha encantado el ejercicio de poder conversar como esto, que sé que son temas que a muchos empresarios que están iniciando quieren escuchar de temas así. Te felicito, Jorge, por este aporte que das a
a la sociedad es importantísimo. Tus programas siempre son enriquecedores. Gracias.